¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los queridos amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Jonathan, Tito, Cobursa, Dalton, Juanqui, Juanpi, el amigo, el amigo Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz. Bueno, no podemos olvidar nunca del querido amigo Gastón Montenegro, del querido Adriano Track, fieles seguidores del canal. El amigo Julio, el amigo Rubén Fregavil, montón de amigos, Jorge de Uruguay, montón de amigos que prometo hacer una listita e ir nombrándolos alternativamente, como por ejemplo el amigo Cronos, el amigo Almafuerte, montón de amigos que están siempre aguantando, siempre mirando, Martín, servicios eléctricos, montón de amigos, en fin. El canal cuenta con la participación estelar de mi gran amigo Gregorio Casa y la participación especial de otro gran amigo, el querido Miguel, en los comentarios, asistiendo, siempre dando una palabra de apoyo, de apoyo en cuanto a lo técnico, o sea, siempre que encuentren una respuesta en el canal sobre un tema de Gregorio o de Miguel, están más que avaladas por mí, dado que con Miguel compartimos criterios técnicos. Gregorio no se quiere llamar un profesional en algunas cuestiones, pero créanme que maneja muy bien determinados temas y sabe más que muchos profesionales que yo conozco. Hechas las formalidades del caso, vamos a adentrarnos a un clásico ya de estos últimos 15 días que hemos dado en llamar el resumen del día. Bueno, como habrán visto, la mañana arrancó en la obra, como que se renovó mi entusiasmo. Ayer estaba un poco ya cabizbajo, digamos, porque bueno, notaba que no se avanzaba demasiado. La idea mía era cada mañana dejar listo un ambiente. Bueno, con el muchacho con el que estuve trabajando, el querido Fabio, está más orientado a tareas de fuerza, lo que es por ahí picar, hacer material, llenar, romper, en fin, otro tipo de cosas. Eh, el muchacho este, Alejandro, que habrán visto si miraron las 2 horitas de obra, no digo que miren las 2 horitas, pero por ahí pueden ver que hay algunas conversaciones interesantes y por sobre todas las cosas que yo digo siempre lo mismo en todos lados, o sea, no soy de cambiar de idea ni de falsear, siempre repito lo mismo que pienso sobre un determinado tema, sobre una determinada herramienta, frente a ustedes, en la vida cotidiana, no tengo un doble discurso. Pero bueno, me cambiaron el ayudante, lo necesitaban a Fabio para bueno, que haga material, porque hay mucho por revocar, mucho por llenar, mucho por... El trompito se rompió, como habrán visto en algún video cortito que he subido, o no sé si lo subí, porque un poco me rozaba la indignación, ya tiene zafado el piñón, la corona. Yo estuve viendo a ver si había alguna manera, no hay manera, eso ya no gira. Y los muchachos están haciendo material a pala, y en mucha la cantidad. Pero bueno, tendrá que arreglar sus cuentas con el querido Chanta y bueno, ver si puede adquirir una máquina una máquina nueva o arreglar esa misma, no sé, eso será cosa de ellos. Con este muchacho, el electricistita, que yo le llamo, el primer día llegó con ciertos berretines y bueno, el amigo Sergio, que es el que está a cargo de la cuadrillita de muchachos, lo mandó directamente a hacer pastón
hasta que baje un poquito los humos. Es más, todos los pastones que hubo que hacer para llenar esos 21 metros cuadrados por 7 de espesor, que era la pared más famosa de Villa Sarmiento, creo que los hizo este muchacho, que terminó siendo un buen pibe. Es un buen pibe. Lo que pasa que, bueno, qué sé yo. Estoy contento porque noto que por ahí se está avanzando más rápido. Si bien fue un solo día, una sola mañana, yo ya sé que este muchacho maneja conceptos. Por ejemplo, hoy al mediodía, cuando me fui para el otro trabajo que estoy desarrollando solo, me quedé tranquilo que sé que mañana va a haber avances, porque lo que pasaba es que yo me iba y Fabio se iba a hacer otras cosas, porque no sabía por dónde seguir. Bueno, este muchacho tiene la capacidad de seguir trabajando sin por ahí tanta orientación, con dejarle anotado en la pared 3 caños para esto, que uno vaya para allá, que el otro venga. Todo un sistema que él va a entender y va a saber manejarse bien. Pero bueno, por un lado estoy contento, se me renovaron las expectativas, las esperanzas. Creo que esta semana va a quedar todo lo que es cañerías, todo amurado, todo armado, ya para cablear indefectiblemente la semana que viene. En el otro trabajo que estoy realizando, hoy no subí videíto desde ahí porque era más de lo mismo. Estuve picando porque en el lavadero lo que voy a hacer es toda la electricidad. O sea, estuve haciendo canaletas con la taca taca sin motor y ya pareció que era aburrido. De todas maneras, me faltó la compañía de ustedes, dado que está bueno, o yo ya me lo tomé así, mientras estoy desarrollando las tareas, por ahí son 10 minutos que no hablo, por ahí empiezo a hablar y es como si ustedes estuviesen conmigo, como cuando estoy en el taller ordenando el banco o desarrollando alguna tarea y por ahí pongo a grabar y es como si ustedes estuviesen conmigo. La verdad que decidí, digo, no, los muchachos se van a cansar porque están viendo siempre lo mismo, un tipo picando. Hice todas las canaletas, que bueno, no son muchas, pero por ahí sumé a mi historial unos 8 metros lineales de canaleta para electricidad, dado que bueno, esta gente quiere solucionar todo lo que se cruzó en el medio. Mañana seguramente, si llegan los materiales, voy a hacer la parte de gas que tengo que corregir ahí en la cocina, correr la llave de paso para que quede a una distancia reglamentaria, anular el caño que alimentaba el calefón. Es muy curioso porque entra un caño de media, alimenta una T de 3 cuartos, o sea, hay un buje reducción que alimenta una T de 3 cuartos, y después otro buje reducción que va a otra T de 3 cuartos, que ese caño baja a, a lo que sería la alimentación de estufas, se reduce a media, hay un niplecito y una cupla reducción a 3 cuartos. Mañana se los voy a grabar bien para que vean que armaron con lo que había y bueno, eso hay que corregirlo todo y sacar lo que no sirve y bueno, nada. Lo que sí, voy a ver si para desarmar caliento a soplete porque se corta una rosca ahí y vamos a tener que empezar a romper para abajo y no quiero que tengan que hacer el gas también porque si bien no hay objeciones en reparar todo lo que se cruce, bueno, tampoco me quiero abusar ni excederme y tampoco tengo los tiempos, o sea, tengo otras actividades. Lo lindo de esto es que los service que me van saliendo y voy resolviendo por ahí en 2 horas, por ejemplo, perdón, llegué al taller a las 7 de la tarde, una cosa así, que fue a la hora que subí el infomercial de Watfow. Quiero que sepan que más allá de la parodia que hago contra Larry Gato Tools, las herramientas Watfow son
son de mi agrado y son están verdaderamente buenas. Tengo, como les estaba diciendo, los service que estoy realizando, cambio de automático, alguna térmica que salta, qué sé yo. Con esa plata la estoy usando netamente para comprar herramientas. O sea, como tengo el taller y los dos trabajos que me están generando el ingreso mensual, llamémosle, los service que van saliendo, los voy invirtiendo en herramientas y por suerte pude dar con una ferretería que sí puede conseguir Watfow. He pedido algunas unidades que tengo muchas ganas de empezar a hacer toma de contacto, pero bueno, para empezar la toma de contacto con Watfow me propuse que primero lleguen las cartucheras, porque es como ir a bailar con camisa nueva, pantalón nuevo, con zapatos viejos. Entonces, quiero que lleguen las cartucheras, que las compré grises, por dos motivos. Me gustan más y ya nos alejamos un poco de la esvástica de herramientas en sticker. Y bueno, es como les estaba diciendo, es como ir a bailar con camisa nueva. Esta no es nueva, está lejos de serlo. Pantalón nuevo, zapatos viejos. Nada. Quiero que lleguen, armar la cartuchera. De hecho, al muchacho, al distribuidor de Total, le pedí que me traiga para ya tener fija en la cartuchera de plomería. Tengo pensado hacer tres cartucheras. Una de plomería, que va a haber una Stilson, pero una Stilson propiamente dicha. No llave para caños, una Stilson. De la marca Total, obviamente, es el distribuidor de Total. Quiero probar qué tal van. Y la de 12 pulgadas es la que más se ayorna hasta los trabajos de una pulgada. O sea, la Stilson de 12 pulgadas de largo es la que más se ayorna a los trabajos domiciliarios. Donde vamos a encontrar, por ejemplo, una unión doble en una pulgada. Podemos trabajar cómodamente con esa de 12 pulgadas. En la cartuchera entra bien, dado que yo he llevado Stilson ahí de 12, de 14. De 14 en media cruzada, salida para afuera, pero la de 12 entra. Una francesa de 12 pulgadas, ya destinada para la cartuchera, para que no salga. Y después, bueno, armar el elenquito con destornilladores, pinzas. Bueno, pico del oro sí vamos a necesitar confiables, al menos una unidad confiable. Después hacer toma de contacto con las distintas que vengo comprando. La Watfow, por lo pronto, la he hecho trabajar y ha cumplido muy bien. Quiero que sepan que si bien no salió ilesa, porque después cuando llegue el momento de mostrar la unidad, dado que no subí contenido usándola, pero tengo una nueva para arrancar de cero. Eso todavía no se los conté. Quiero que sepan que en base a los resultados que arrojó esa pico del oro, llegué a la conclusión de que Watfow juega, no joda. Estuvo bien el amigo Gregorio cuando la sacó a relucir. Yo no las había escuchado nombrar hasta que la vi en el canal de él. Cuando vi la pinza, creo que lo conté un montón de veces, pero bueno, dije, es el apareamiento entre una Inco multifunción con una en top. Se aparearon y salió esto, Watfow. Bueno, a raíz de la toma de contacto con la pico del oro que me compré, logré determinar que son herramientas confiables. Más allá de, como dije, la parodia que le hago a Larry Gato Tools, van muy bien. Ya las vamos a probar. Pero bueno, el proyecto es armar una cartuchera para plomería, una cartuchera para electricidad. Tengo las unidades, obviamente, para probar, nuevas, hacer una toma de contacto como estamos acostumbrados a 4 meses. Hay destornilladores en top, bueno, pinzas Inco,
hay varias unidades para empezar a darle curso a las tomas de contacto. Tengo para armar toda la instalación como prometí, con las herramientas que compré para ese fin. Ustedes se acuerdan, a principio de mes que compré todo Interelec, queriendo armar un elenco económico que les podía abrir la puerta a comprar posteriormente herramientas un poco más fidedignas. Bueno, van a ver que se va a hacer, se va a lograr. Voy a armar la instalación completa con esas herramientas en tiempo real, todo como venimos haciendo. Para los amigos que estuvieron viendo las 2 horitas de obra, hay una anécdota que yo cuento cuando estoy ahí hablando con el chico mientras desarrolla sus tareas, de un trabajo en un consorcio de la mano del amigo Calderita. Quiero que sepan que la historia es real, es una historia, un trabajo verídico. Ocurrió en el año 2010 en Morón. En Morón era un edificio a estrenar, estaba alquilado 2 departamentos y había uno que estaba rotando el sereno, que era un borrachín que tenían ahí, no me acuerdo el nombre, mejor no nombrar a cierta gente por nombre, por determinados motivos que uno no conoce. Pero bueno, puedo dar la dirección, todo, el lugar siempre paso y me acuerdo. Era estrenar, como dije, tuvo un principio de incendio, llamaron a los bomberos, obviamente, que es lo que hay que hacer cuando hay un principio de incendio. Los bomberos rompieron lo que es la caja de fusibles, arrancaron los NH, cortaron el servicio, entraron, llenaron, inundaron la sala de medidores de agua, apagaron todo. No era tan grave, qué sé yo, de todo lo que habría ahí adentro eléctrico se quemó un 15%, pero sí, y el resto se pudo haber arruinado por el agua, como pasa la mayoría de las veces. Lo que ocasionó el problema es que estaba medio en finales de obra ese edificio, si bien estaba terminado y con gente viviendo y ya con unidades a la venta y qué sé yo, faltaban algunos detalles, como todo tipo de construcción que se hace desde cero. Y parece que no estaba armado el automático de corte por falta de capacidad en cisterna. O sea, quedó la bomba girando en vacío. Sí, algo con la bomba fue. Y después con el tema de los automáticos me parece que era eso, que no habían conectado el automático de cisterna, el que corta por falta de agua. Bueno, se ve que hicieron alguna reparación, el agua se fue para arriba, la que había en cisterna, claro, y quedó trabajando la bomba. El borrachín no se dio cuenta, parece que la bomba recalentó, derritió el capacitor, bueno, se prendió. Nada, como dije. Llegamos nosotros inmediatamente después, porque tenían el dueño de todo eso, vivía, ya pasaron 14 años, vaya a saber. Yo no lo conocí nunca, es un cliente de Calderita. Yo fui el que trabajó ahí, él estaba a la par, o sea, socios, tácitamente hablando, los dos con las mismas capacidades, pero un cliente de él y él es el con el que se manejaba y trataba. Cuestión que cuando intervienen los bomberos en un siniestro, dan un aviso a la empresa, a Edenor. Edenor ya sabía que ahí había habido un incendio. Entonces cuando el electricista certifica que ya está todo en funcionamiento, mandan un inspector. Estaba, como conté, la transición entre tener la térmica y el disyuntor adentro y la térmica y el disyuntor en el tablero primario. Bueno, no había térmica y disyuntor en el primario, había térmica.
Bueno, para poder habilitar todo eso, hubo que hacer esas modificaciones. Nosotros llegamos a los 10 minutos que se fueron los bomberos, sacamos los cables quemados. Bueno, como comenté, este muchacho Calderita le pasó una lista de que como que si hubiese que cambiar todo. De hecho, cambiamos todo, reemplazamos lo que era instalación exterior en caño liviano por Sintenac en bandeja. Incorporamos las térmicas con los disyuntores, pero sobraron, qué sé yo, 50 térmicas, cables, un barril de 200 litros lleno, lo cual me dijo: de esto, la mitad te corresponde. Mónica, que es la esposa, está pelando mi parte, porque el dueño le dijo: solucionar el problema, yo no quiero que me moleste, ya... Solucionar el problema, decime cuánto es y nada, lo que sobra, tiralo, vendelo, fíjate. Bueno, se le dio un porcentaje de los cables al borrachín este por haberle dado el trabajo o por haber avisado a Calderita. Y claro, se comunicó con el dueño le dio un 10% de todos los materiales que sobraron de ese trabajo y quedaba un 90%. Bueno, 45 para él, 45 para mí. Yo la verdad que no me interesaba vender el cobre, me interesaba más tener el material propiamente dicho, tener las térmicas, porque con esas térmicas uno puede caer en un domicilio. Eran térmicas nuevas, departamentos a estrenar. Muchos de ellos no tenían medidor. ¿Por qué? Porque no había titulares. Todo nuevo. Entonces uno podía caer a un trabajo con la térmica, con los cables, todo como corresponde, y pasar el presupuesto con materiales. A mí no me interesaba vender el cobre. Entonces, bueno, esa es la anécdota. Sí, hemos hecho toda la instalación completa de un edificio de 4 pisos, creo, y 6 departamentos por piso, 24 departamentos, que sufrió un principio de incendio a raíz de un, llamémosle, cortocircuito en una bomba. Bueno, poniendo todo en condiciones. La cuestión es que habremos llegado, como dije, a los 10 minutos que se fueron los bomberos. Esto sucedió 7 menos 20 de la mañana. Nosotros habremos estado ahí 7 y media. A la tarde, a última hora, ya 6 y media de la tarde, todos los departamentos estaban con luz. Lo único que no andaba era el ascensor. Pero ya todos los departamentos estaban con luz. Y había 2 unidades que se habían chamuscado los caños mal, que saqué 2 líneas, que eran justamente los 2 que estaban habitados. Saqué 2 líneas en forma exterior, de tanto cable que había, y se los conecté directamente en el tablero. Tenían que pasarlo por abajo de la puerta, bueno, tuvieron luz. Pero bueno, sí, es una historia real, es uno de los tantos trabajos que hemos desarrollado con el amigo. Después, bueno, se armó todo en Sintenac, con su correspondiente caja de paso. En Sintenac, con bandeja, todo precintado, todo como corresponde, todo nomenclado, a qué departamento corresponde cada línea. La verdad, un lindo trabajo. En esa época no había para sacar fotos, no había, o yo no tenía para sacar fotos, para hacer videos. Hubiese sido lindo todo ese contenido porque, bueno, se trabajó y se trabajó bastante. El, el armario de medidores no estaba acondicionado, o sea, no tenía las dimensiones propias para tener disyuntor. Hubo que anexárselo medio ahí recortando. Bueno, había quedado bien, había quedado digno. Quedó, de hecho, está funcionando todavía. Pero bueno, esa es una de las anécdotas. Mañana, otra vez, día de obra. Vamos a ver qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar. Nada, estuve pensando algunas soluciones alternativas
para poder llevar los cables por adentro del entretecho, que va a ser un eje ese entretecho por donde van a viajar los caños, los cables o lo que sea a las distintas habitaciones. El baño no le voy a hacer contra muchas de las opiniones opuestas que va a haber en el canal. No le voy a hacer 3 líneas o 2 líneas en este caso. Iluminación y luces, iluminación y tomas, perdón, no le voy a hacer así. Lo voy a hacer con una sola línea mixta, o sea, en la misma caja va a haber toma e interruptor de luces, porque verdaderamente para hacer las modificaciones tengo que romper todo el baño, es baño, antebaño y cuarto de baño, hay que romper los azulejos. Yo le hago una térmica dedicada al baño, que va a saltar, va a tener 2 tomas como mucho, y nada, bueno, que salgan en este caso de la línea de iluminación no va a ser tan grave. Esa es la solución que encontré para ese tema. Después, bueno, como comentó el amigo Miguel, habría que hacer cañería liviana por adentro del entretecho. Va a estar difícil. Me seduce la idea de mandar Sintenac. Sintenac por adentro. Van a ser por lo menos 4. Sería 4 líneas de 3 por 2,5 y 2 líneas de 3 por 4 milímetros. O sea que van a ser una maraña importante de cables. Pero bueno, es lo que hay que hacer, es lo que hay que resolver y nada. Ya le encontraré la vuelta en el momento. Por lo pronto voy perfilando los caños como para que vayan en dirección al tablero, quizás al abrir, porque tengo que anexar una luz ahí en el medio del paso. Quizás al abrir se pueda ver cómo engrampar las cañerías. Lo que pasa es que también hay que trabajarla por un agujerito así, que después quiere poner un plato LED como para cubrirlo, pero no, estas manos no entran, me tendría que entrar la cabeza, no, va a estar, va a estar difícil, va a estar complicado, pero bueno, hay que hacerlo. Yo me inclino por la idea del Sintenac, con caja de paso, caja de derivación, y bueno, de ahí salir con las distintas líneas. Del tablero de escalera, que mañana creo que se va a trabajar en eso, van a salir 6 circuitos, 3 hacia arriba, 3 hacia arriba, hacia lo que sería la terraza, donde está ese pequeño airecito ahí, que es como una habitacioncita, y 3 hacia arriba y 6 hacia lo que serían las distintas habitaciones. Así que va a estar interesante. Así que bueno, video relativamente cortito y poco interesante, pero es el resumen del día al que los tengo acostumbrados. O sea, siempre va a haber un videíto mío contando alguna anécdota, alguna experiencia, porque es así. Muchos amigos lo esperan, muchos es la compañía que sienten cuando ven el video y eso es lo que a mí me interesa. Después, bueno, el saludo a los amigos, como siempre. Estuve viendo los videos del amigo Gregorio. En un momento me tenté de risa, sinceramente me tenté de risa. La imaginación que tiene este hombre es terrible, terrible. Creo que era Luis Sandrini que decía, hacer llorar es fácil, lo difícil es hacer reír. Y tiene unos videos con unas salidas, uno dice, te tendrías que dedicar a ser actor, querido Gregorio. La verdad que muy interesante, la verdad me he divertido mucho. Sé que te gustan las religiones y nada, estaba con ganas de proponerte que hables de Eshu Trancarrúas, Eshu Pombayira, bueno, de los distintos Eshu
que hay en el culto Umbanda. Pero te lo pido, vos sabés que con respeto y cariño. Son entidades que uno se encariña cuando llegan. Y bueno, nada. Si te interesa abordar el tema, creo que van a ser videos interesantes por el contenido y por cómo lo expresás vos. Así que bueno, espero que hayan tenido un excelente martes. Voy a ver si como algo, ordeno un poquito porque tengo herramientas. Ya se está pareciendo a un taller. Esta área de mi casa y no está bueno. Tengo que tener todo un poquito más ordenado. Pero igual, estoy como a mí me gusta, rodeado de herramientas. Así que nada, gente, les mando un saludo. Nos vemos mañana, temprano, como siempre. Quizás más tarde, si logro redondear una idea, haga algún videíto sobre algunas cuestiones. Tengo una sospecha que no tiene nada que ver con lo que comenté recién, pero tengo una sospecha de quién puede ser el chamán este, que me, me huele a cuenta falsa, pero no quiero decir nada. No quiero decir nada porque hay un par de... El crimen perfecto no existe. Y si uno sabe buscar las huellas, puede llegar a darse cuenta de algunos detalles que indican determinadas cosas. Cuando lo termine de confirmar, yo les voy a decir quién es el chamán este que en teoría me había desafiado a golpes y yo bueno, accedí, entré como un pancho. Pero bueno, nada. Les mando un saludo, espero que tengan una buena noche y nada, nos vemos mañana en otro videíto, en otra charlita. Quizás en un rato suba alguna otra charlita. Les mando un saludo.